Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de las narrativas detrás del cubrimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Y para eso, Santiago Rivas, bienvenido a Presunto Podcast. Muchísimas gracias, pero todavía es una presunta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente y todo el camino que hay que andar para allá, ¿no? Pues que ahí sí empezamos con todo el deshilache del proceso largo que le hace falta. Sí, vas a empezar en 1886 y arrancamos desde ahí. De una, exacto. Listo, me parece bien. Juan Álvarez, bienvenido a Presunto Podcast. Hola, buenas noches. ¿Qué tan constituyentes se sienten ustedes hoy? ¿Harto? Y ese suspiro que acaban de oír es de nuestra invitada. Hoy tenemos invitada especial, Laura Bonilla. Ella es subdirectora de Pares. Están actualmente trabajando en una investigación de los 20 años de la parapolítica que van a lanzar en la Feria del Libro. Estaremos allá muy pendientes de los resultados de este trabajo. Para quienes no conocen a Laura, ella tiene una amplísima trayectoria en investigación de análisis de conflictos en América Latina y hoy viene a ayudarnos a tratar de hacer crítica de medios. Primera vez debutando en este campo. Hola Laura, bienvenida a Presunto Podcast. Hola Sara, hola Santiago, hola Juan. Realmente no me siento tan constituyente hoy, pero pues ya vendremos, ya viraremos a lo largo del episodio cómo nos va. Muy bien. Muy bien. En el episodio de hoy, amigos, estamos celebrando el cierre de nuestra campaña Presunto Presenta. Ya les empezarán a llegar como los resultados de este arduo trabajo que han hecho todos ustedes junto a nosotros para recoger los fondos necesarios para mantener a Presunto Podcast vivo durante este año. En serio, gracias infinitas a todas las personas que se unieron. Ustedes pueden ir a presuntopodcast.com/graciaspresunters para encontrar a todas las personas que hacen parte de este proyecto ahora. Yo los voy a llamar mis socios o jefes. Les agradezco infinito. Ya tuvimos nuestra primera cena de producción, los primeros encuentros de Cine Club, las primeras como actividades que están en recompensas para los donantes. Y pues ahora lo que se nos viene es tener un presunto semanalmente y el resto de recompensas que pueden visitar en nuestra página web. De nuevo, gracias, fue un esfuerzo grande de trabajo. Váyanse a Semana Santa a descansar como nosotros, pero nos veremos el próximo viernes. Si tienen preguntas, simplemente entren a presuntopodcast.com, ahí encuentran nuestro canal de Discord al que se pueden vincular y ustedes solo nos nombran que nosotros siempre les vamos a responder. Hoy cenamos gracias a nuestro fabuloso y estomacal y constituyente reconstituyente como el podcast de Santiago. Financiador y mecenas de la alimentación, Iván Ospina, te queremos mucho, muchas gracias. En el barrio, un arroz con cerdo vietnamita, un cerdo con curry y leche de coco. Así buenísimo, es. Aromático y sabroso. ¿Te gustó, Laura? Estuvo realmente maravilloso y recomendadísimo para todos los presunters. Y de nuevo, gracias también a Daniela Villamizar, nuestra maestra cervecera, que desde esa cervecería cocina los litrajes de nuestra lager Polarización, que también pueden tomar tanto en Diosa como en el barrio o pedir a domicilio, que Laura también la probó. Sí, esa es la única polarización que realmente me ha gustado hasta el momento. Súper recomendada la polarización. Sí, que nunca creí decir esto y que quedara grabado. Jamás. No tengo ninguna opinión encontrada acerca de polarización, es toda favorable. Eso me dijeron los presunters que vinieron a la cena de producción, me dijeron que cerveza tampoco polarizante, o sea, todo el mundo estuvo de acuerdo que era rica. Sí, buenísima. No hubo nadie que la odio y al otro lado y la amo, y no, perdimos una oportunidad. No. Ganamos una oportunidad. Ahora sí, empecemos. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones. Bueno, esto es lo que dice el presidente desde Cali en este discurso en el que muchos analistas trataron de ver si era que es que tenía mucho calor. Hubo mucho cubrimiento usando las metáforas del calor del discurso, tratando de decir, es momento de hacer Petro Explainer otra vez, pero en este caso era tan claro
que siento que hubo un gran cubrimiento sobre ese anuncio de la llamada de una Asamblea Nacional Constituyente. Hagamos una reconstrucción como de este fin de semana y de esto por qué fue trending en todas partes y cuáles fueron como estas narrativas que se contrapusieron a la hora de hablar de este tema. ¿Qué significa hablar de una Asamblea Nacional Constituyente en términos de narrativas? Cuando 8 de 14 senadores y senadoras de la Comisión Séptima del Senado firman una ponencia pidiendo hundir la reforma se queda sin futuro porque se anuncia que va a ser votada negativamente. Por lo tanto, ¿no?, la reforma se queda sin piso. La misma reforma a la salud que ya había pasado la Cámara de Representantes, que ya se había dicho que le iba a tener mucho más difícil en el Congreso, efectivamente lo tuvo más difícil, incluso con esfuerzos del gobierno por abrir de nuevo la mermelada y le dieron ministerio de los godos y bueno, es decir, hubo una serie de movidas para lograr eso. El caso es que se queda aparentemente sin piso la reforma y eso suscitó una discusión de un par de días en donde la gente decía no está hundida la reforma o tal persona es una mafiosa y el lobby de las EPS, bueno, un poco lo habitual en la discusión tuitera de este país que pasa todo por Twitter. Y el viernes 15 de marzo en Puerto Resistencia en Cali, Petro sale a decir que ante la imposibilidad de pasar las reformas por el Congreso tiene que empezar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Que como lo acaban de oír, pero lo que a nosotros nos llega de arranque no es la frase completa, que llega por el Twitter de Petro horas después, pero claro, pero lo que uno llega y ve en Twitter, de nuevo, es que todo esto está pasando entre el ya tan mentado calor del fragor de las propuestas y las reformas y los bla bla bla, más el hecho de que Petro efectivamente estaba frente a un público que lo envalentona y dice dos cosas igualmente polémicas. Una es que venimos de la primera línea, que para mí no es polémico, yo estoy diciendo es que la gente se soliviantó, hizo todo tipo de aspavientos con ello, y después dijo que si no eran la reforma, entonces lo que ustedes ya oyeron. Pero los medios titularon simplemente Petro propone Asamblea Nacional Constituyente. Uh-huh. Y de ahí empieza a desenvolverse toda la discusión. Y luego Petro pone su frase completa más su programa de puntos, o sea, Petro nos hace Petrosplaining de qué es lo que pasa, porque de inmediato, o sea, en cuanto se titula que Petro quiere una Asamblea Nacional Constituyente, el grupo que siempre firma los comunicados de presidentes de derecha ya tenía las 24 firmas ya listas. Pues, obviamente alguien que tiene esos JPGs para pegarlos en un documento. Mandan eso, otra gente se solivianta, entonces dice que es que va a buscar la reelección, otras personas dicen que por fin ya mostró la cara de que va a instaurar el régimen comunista en Colombia. Y digo, a mí no me parece que sea una buena idea, pero de inmediato lo que nos llega es desinformación. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil titular con la frase completa de Petro, pero al mismo tiempo se sabe que los medios no necesariamente quieren, y creo que prueba de ello son las muchas columnas de análisis que se hicieron y la cantidad de entrevistas que después tuvo que dar Petro para entender, porque ese mismo mecanismo de los medios es lo que los medios leen, que es lo que realmente termina siendo, vamos a llamarlo, gracioso. Pero básicamente el mensaje inicial es: Petro propone una Asamblea Nacional Constituyente si no aprueban sus reformas sociales. Yo creo que con eso uno se queda del viernes a la tarde y la mañana del sábado. Es el primer cubrimiento, sí. Sí. ¿Y eso es el primer cubrimiento? Pues no sé, lo que pasa es que las palabras Petro y Constituyente en una sola frase generan una especie de escozor en la sociedad colombiana que es bastante particular. Todo el contexto donde ocurre en Cali, ocurre, digamos, en un auditorio que particularmente es Petro en medio de su frustración por la no aprobación de las reformas, pero también porque las cosas que él propone, por ejemplo, la Universidad del Catatumbo, pues van a un ritmo muchísimo más lento que lo que él quisiera. El tren de Buenaventura todavía no ha echado el primer riel. Entonces, él de una u otra manera creo que se siente supremamente cómodo en un auditorio y tira la frase.
Entonces tira la frase de tenemos que recurrir al constituyente primario, que es una manera de llamar al pueblo, que es algo que Petro ha hecho desde el balcón, que ha hecho todo el tiempo, y en el constituyente primario llega y dice necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. Estoy haciendo un poquito de Petro Explaining también acá, pero es finalmente lo que le ocurre, y por eso en la entrevista del Tiempo que da después termina reculando, termina yendo un poco para atrás, diciendo no, pero en realidad yo no quería convocar una gran Asamblea Constituyente, no quiero reformar la Constitución del 91, lo que quiero es que se aprueben mis reformas, y si no se puede por el Congreso, pues voy a terminar llamando al constituyente primario. Ahora, nunca en la historia de Colombia o de América Latina el constituyente primario ha terminado aprobando reformas del calibre, por ejemplo, de la reforma a la salud en un acto plebiscitario o en un acto constituyente. También está llamando a un instrumento que no ha sido pues el más efectivo en las democracias latinoamericanas. Yo recuerdo en el episodio de María Jimena Duzán que ella cita esto que estamos concentrándonos del discurso, que es la parte final, los últimos 4 minutos, pero me dio curiosidad y fui y escuché el discurso completo, que creo que está mucho menos cubierto, porque está un poco esta narrativa de que esto es una especie de impulso, ¿no? Una cosa que no estaba planeada, que los ministros no estaban preparados, que no había una discusión interna, y que es una especie de reacción ante esta idea de la no avance de las reformas. Pero si uno oye el discurso completo, sí viene elaborando una idea que me parece muy delicada y creo que es una idea que ha suscitado otras líneas de cubrimiento, y es la idea de que él se equivocó al intentar un acuerdo nacional. Son las ideas que están previas a esta elaboración. Y eso creo que es lo que también posibilita unos cubrimientos como que no está encontrando esta posibilidad de, no está queriendo gobernar, y está, digamos, torpedeando sus propios tiempos, está torpedeando su posibilidad de administración, de gestión, digamos, otras líneas que creo que están ahí en la ecuación. Hay un primer cubrimiento, efectivamente, como ustedes dicen, está en el titular del País sobre el estancamiento de las reformas, pero un día después aparece una nueva nota que es de Juan Diego Quesada, que se titula Petro hace su apuesta más arriesgada y causa un shock en Colombia, que es cuando empieza un poco a sentarse la gravedad de lo que está proponiendo, cuando empiezan a considerar que de pronto no es una impulsividad. Esto es en medio un poco de las propuestas, de este matiz en el tiempo, los 6 puntos, a veces 8. Pero creo que analizando la conversación completa de ese discurso, creo que sí hay elementos para que haya habido esta especie de cubrimiento un poco histérico, lo llama él mismo en algún momento, en el sentido de lo que está un poco reconociendo con esto es que tiene que cambiar de interlocutor, y que los interlocutores ya no son las instituciones, la actuación gubernamental, el Congreso, los lugares en los que debería tener que estar en esa conversación, y que quiere cambiar al constituyente primario, a ese interlocutor directo que es el pueblo. Y creo que eso produce como estas otras líneas de lectura que podemos seguir como conversando y analizando. Yo quería que desarmáramos un poquito esa frase que dijo Laura al comienzo de es que mezclar Petro con constituyente genera una línea editorial distinta. Entonces yo creo que muchos de los medios durante el fin de semana se hablaron mucho del tema en campaña, del tema de la notaría, de todas esas cosas que tenían miedo quienes no votaron por él alrededor del concepto Asamblea Nacional Constituyente, que yo siento que también es un eufemismo de cosas que no todos entendemos muy bien en qué consiste como mecanismo de participación. Pues es que el problema yo creo que es que, como todo lo que ocurre en este gobierno, ocupa una gran cantidad de energía en la retórica y jala a la gente a ocuparse de la retórica. Qué manera elegante de decirlo. Sí, pero me refiero es porque, mire, hicieron una documentación suficiente, primero, de cuántas veces Petro había mencionado, que realmente es como en una entrevista en Semana en el 2017, que era posible un proceso constituyente, pero seguramente habiéndolo dicho en 2017, diciendo que nosotros no tenemos memoria porque nos la pasamos en este ruidajo eterno, Mocus le hizo firmar en piedra que iba a respetar la Constitución del 91 para apoyarlo. 1000 veces se le preguntó después de eso y 1000 veces dijo que no iba a ser una constituyente y que no iba a llamar. Eso además es un temor desde el proceso de paz con las FARC. 30 veces que Petro dijo no quería hacer la constituyente, la cuarta te sorprenderá. No, pero es que sí quería ser la constituyente. Es que en Caracol Radio, en el 6 a.m. del lunes, en la franja de las 6 a las 7, se dan gusto poniendo una mezcla de esto que Santi está planteando, de todas las veces y las declaraciones en las que dice no vamos a llamar a una constituyente porque es el gran temor de la reelección. No, yo no quiero una asamblea constituyente porque la Constitución del 91 me permite hacer
los cambios que quiero hacer en el país. ¿Se compromete usted a no convocar una asamblea constituyente? Me comprometo a no convocar una asamblea constituyente y a defender a fondo la Constitución de 1991. Pues claro, porque es que además tiene temor, pero además Petro, dentro de los muchísimos errores que comete, el primero de ellos es convocar una constituyente que desde el 2016, con el proceso con las FARC, porque esto es una cosa que viene no de Petro, sino de Santos, se sabía cuando la oposición atrabiliaria y desinformativa del Centro Democrático a los acuerdos de paz con las FARC se la pasaba instalando el miedo acerca de una reforma constituyente o una asamblea constituyente que las FARC ya habían propuesto, ¿no? Obligaron de alguna manera a Santos a buscar mecanismos para meter dentro del bloque constitucional los acuerdos de 2016 sin pasar por una asamblea constituyente, que es lo que se hizo con el ya denominado Fast Track. Fast Track. Fast Track sacó adelante eso, y eso fue con lo que contuvo un poco los ánimos de las FARC, pero sobre todo el miedo de la gente de la derecha moderada y de la izquierda de que una constituyente desembocara en una serie de atrasos o echadas para atrás, una retrogradación de los progresos sociales logrados en la Constitución del 91 por estar en un clima político mucho más derechizado en un país que era propiedad política del uribismo, porque Santos finalmente había llegado en 2010 con los votos del uribismo a la presidencia. Y pues se ganaron el plebiscito, es decir, ese plebiscito que no tendría que hacerse, pero más allá de esa discusión, fue lo que primero situó la idea de una asamblea constituyente. Y se sabía que la derecha incluso la deseaba porque la iba a ganar, y Santos, sabiendo eso, la bloqueó. Entonces, Petro decide sacar otra vez esta propuesta en su posición. Es que él quiere ser como Antonio Nariño, López Pumarejo, Gaitán. Petro quiere ser Gaitán. Él quiere ser como este presidente que está representado en la voluntad popular, ¿no? Pues por eso además le raya tanto que su principal piedra en el zapato sean las autodefensas gaitanistas, como los gaitanistas. No es gaitanista. Entonces, bueno, no, y efectivamente no lo es, pero en esa idea que él tiene como de el presidente y su pueblo, nos mete de nuevo en un abuso de la retórica, que es un abuso a la vez de las cifras, porque entonces de inmediato empiezan las mesas de análisis, pero es un mandato popular la votación que tuvo, pero hay que recordarle que solamente es el 51.3% y hay que recordarle que es el no, pero es que el señor Petro no sabe qué, y ahí empieza la cosa. Los medios tratando de explicar qué es el pueblo que él habla. Pues y cuánta gente es, pero es que además... ¿Y cuánta gente puede movilizar? Empieza el conteo de personas y la oposición también. Entonces, si la oposición manda más gente a la calle, empieza a verse como una derrota de Petro. Y cuando el tipo dice que va a hacer una constituyente que ya había dicho que no quería hacer, cuando lo enreda además con el cuento del constituyente primario, que no le está saliendo a marchar. Es que si le estuviera saliendo a marchar, la gente no diría de pronto, pero no, es como ya metimos a tus congresistas, incluyendo a Alex Flores y a Susana Boreal, y a Julián Bedoya, y te metimos a tu gente ahí, de ahí está. Entonces, ¿qué? Y pues no, claro, va a haber uno ¿no? Y no, pues porque la representatividad siempre ha estado puesta en duda, siempre ha estado en juego, y Petro en ese sistema trata de mandar otra vez a la gente a la carga, y de inmediato la gente que está documentando lo muy difícil que es hacer una asamblea constituyente, incluso a la luz de lo contemplado en la Constitución del 91, hablando sobre o aclarando o accediendo a aclarar lo que Petro aclara sobre lo que son sus 8 puntos de Asamblea Nacional Constituyente, igual proceden a hacer una editorialización. De nuevo, porque es un mecanismo retórico, ¿no? Es un bluff. Pero entonces, la misma gente que está diciendo, esto es muy largo, esto no va a pasar, esto no se va a dar, es la misma gente que está diciendo, Petro quiere ser un dictador, Petro está en un disparate antidemocrático. Entonces, ese desequilibrio entre lo que está claramente verificado ahí
y lo que supone en realidad una asamblea constituyente, que no es un mecanismo antidemocrático, que está haciendo parte de la Constitución del 91, que es una pésima idea, que es una idea, a mí me parece no solamente disparatada, sino además me parece en el peor de los sentidos populista, y que lo que está haciendo es generar ruido. No, ruido. Pasa un poco de la semiocracia, ¿no? Como del gobierno de los símbolos, a la democracia, que es el gobierno de las emociones. Entonces, ¿quién está conmigo? ¿Quién también está imputado porque las EPS? ¿Quién también está imputado por...? Y todo eso se termina condensando en un caldo de movilización popular. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de qué? Y con cuánta gente, además. Es como un caldo emocional, ¿no? Sí, o sea, y es democracia. el caldo emocional de Petro. Pero digamos que ese Petro es el mismo Petro que ha sido siempre. Sí. O sea, es el Petro que ganó la presidencia a nombre de la izquierda, y a mí alguien me decía alguna vez, un hombre muy sabio, que uno hace de viejo lo que aprendió de joven, ¿no? Entonces el estilo M19 en la política sigue siendo eso, profundamente simbólico, que es lo que el presidente ha hecho todo este tiempo, digamos, anteponer el símbolo a la eficacia. Y lo segundo, ahí voy a ser un poquito abogado del diablo, es que tampoco es fácil lidiar con este Estado, ¿no? Tú mismo lo has dicho en los monólogos que me encantan, que nosotros somos un Estado con un fetiche por el papel supremo. Entonces yo creo que eso a Petro le da una rabia enorme, porque pues cuando uno dice voy a hacer un anuncio y en el anuncio voy a hacer una universidad en el Catatumbo y luego le dicen no, presidente, la ley 80, pues al hombre le da un estrés supremo, y ese estrés supremo termina llevando al punto de decir no, para la Universidad del Catatumbo solo puede existir una Asamblea Nacional Constituyente, que es una gran equivocación. Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo que cambiar la Constitución para hacer una reforma en la salud es completamente inconveniente. La Constitución ya ratifica como derecho la salud en Colombia. El otro día vi una metáfora que es como matar una mosca con un cañón. Y sí, probablemente la mosca de muera, pero también todo lo demás, que es lo que nos puede pasar justamente. O sea, la metáfora es ideal. Claro. Y eso que tú estás diciendo lo dicen muchos analistas en los medios que invitan, y es decir, bueno, de los 8 puntos, ¿cuáles sí necesitan reformas constitucionales, pero no a través de una Asamblea Nacional Constituyente? Que a mí sí me pareció muy interesante como ciudadana saber que hay muchas de esas cosas que no se tienen que regular, sino que ya se están trabajando y que ya las Cortes han hablado de eso, como, no sé, el manejo del cambio climático, el acceso a los servicios públicos y muchísimas otras defensas de minorías que están dentro de la Constitución. Siento que dentro del cubrimiento del fin de semana, gente como calmando el avispero decía, pero es que esto ya está en la Constitución, porque vendríamos a proponer cambiarlo siquiera o abrir una brecha para que otras cosas que a otros no les gustan los charlen, que siento que eso también pasó en el cubrimiento, ahora, como esos dos dobles debates. ¿Cómo lo ves tú? Lo que yo sí creo que está pasando, y en eso creo que no la propuesta, pero la angustia del presidente tiene todas las razones, que este no es un Estado fácil de ejecutar. O sea, este es un Estado supremamente sencillo para dar la coima, supremamente sencillo para darle el contrato al amigo, supremamente sencillo para poner la clientela al senador y para que aparentemente todo funciona, pero es un Estado hiper complicado para ganar resultados. Entonces, si uno tiene un gobierno donde necesariamente dice, bueno, pues el paro cívico de Buenaventura me pide una serie de cosas, ¿cómo es posible que yo como Estado central no pueda, o sea, no tenga capacidad de dar esas cosas? Y eso para la gente es bastante complicado de entender, pero es real. Es decir, si yo soy el Estado central y en este momento quiero llevar agua a La Guajira, resulta que no puedo. Y eso tiene que ser supremamente frustrante. Y si lo intentan, hay corrupción en los carrotanques. Y si lo intentan, hay corrupción en los carrotanques, porque es que no solamente el Estado está pervertido por toda esta tradición de corrupción que tenemos, sino es que también el mercado está pervertido por toda esta tradición que tenemos. Entonces no tenemos ni Estado, ni ciudadanía, ni mercado. Entonces estamos básicamente nadando en una triada. Ahora, ¿qué creo que es positivo en medio de todo esto como para buscar, así como dice Gustavo Francisco, abrir la discusión? Que yo creo que uno dice más discusiones abiertas de por Dios santísimo, pero creo que sí es importante como, entender el carácter del Estado que tenemos hoy y decir, bueno, tal vez esto no era un asunto solamente de voluntad política, sino hay un par de cositas más que hacer para que las cosas funcionen. Sí, pero ahí entras en una paradoja. No constituyente, no sí. Constituyente. O sea, cositas, no la constituyente. Sí, no, es una paradoja muy bella porque yo creo que
hemos estado como conversando de estas reacciones, estos cubrimientos un poco desde cierta prensa que estaba muy pendiente y que vive pendiente como de estos deslices, de estos errores. Yo creo que este es mayúsculo, esto es una especie de meta error. Por eso también están todos los titulares de Infobae como que convierten a Leopoldo López en una fuente válida para esta discusión y esta idea de que esta fue la ruta que tomó Venezuela. Y creo que cuando uno desarma eso un poco desde los analistas de izquierda, como Jaramillo, en el caso de A Fondo con María Jimena, pues él resalta una cosa importante, y es que efectivamente muchos de estos presidentes de izquierda que llegaron a hacer esas reformas, a cambiar las asambleas constitucionales, se eligieron con esa bandera. Petro no solamente no es Chávez, sino que no es Correa, no es Morales, sino es Boric, porque a Boric, a Correa, a Chávez los eligieron para cambiar la Constitución. O sea, esa fue su bandera. De hecho, voy a poner el ejemplo de Chávez. Chávez, de hecho, jura sobre lo que él llama una moribunda Constitución, y de hecho creo que la asamblea la convocan a los 6 meses de que sea Chávez presidente. Por eso cuando la gente le decía a uno, igual Petro va a hacer lo de Chávez, siempre decía, no. De hecho, lo contrario. Aquí el progresismo, sobre todo el progresismo alrededor del polo, se ha conformado sobre la idea que ellos tienen que defender la Constitución del 91. Es decir, que la izquierda colombiana ha tenido como una especie de atipicidad, porque es una izquierda pro establecimiento jurídico normativo, digámoslo así. A diferencia, por ejemplo, de la izquierda chilena. El caso de Petro es completamente diferente. El caso de Petro es el caso de una persona que ha defendido en su retórica y en su discurso, que de hecho es como uno de los prohombres de la Constitución del 91. Entonces, este giro en la discusión es bastante delicado. Y yo creo que, frente a lo que decía Laura, sí es cierto, hay una dificultad en el manejo de este barco gigante que es el Estado, pero es que tú apostaste tu capital político y todas tus fuerzas para ocupar el Estado. No puedes decir presidente. No puedes decir ahora que estás ocupando el Estado que no lo puedes hacer tácitamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una paradoja bien grave. A principio de año creo que todos los analistas decían no hay un rubro de inversión social más grande en la historia de Colombia que los 100 billones de pesos que tienen que ejecutar en política social este año. Y vamos a terminar el primer trimestre y las conversaciones del presidente son sobre estas cosas estructurales gigantes como si no estuviera ocupando el Estado. Por eso cuando uno oye a Vargas Lleras en su entrevista me parece una persona sensata. Y es como... Vargas Lleras, eso sí es muy grave. Que es muy grave, exacto. Que es muy grave, exacto. Dale contexto a esa entrevista. Uno de los giros más sorprendentes de toda esta conversación es que frente a toda esta demonización de una propuesta que han calificado como terrible, antidemocrática, dictatoriales, muchos de los sectores de derecha, lo acabo de decir, dicen que es la ruta que tomó Venezuela y tal. Aparece este macabro genio de la política, Vargas Lleras, en una conversación en Blue Radio con Néstor Morales, creo que hoy martes 20 o el lunes 19, a tomarle la palabra a Petro y a decir, sigámosle la corriente. Lo he llamado porque quisiera saber su opinión sobre lo que está pasando en este tema político. ¿Cómo le suena a usted, cómo le parece la idea del presidente Petro de una asamblea constituyente? Pues a mí me parece magnífica. Yo apoyaría esa propuesta. No creo que, como algunos medios lo han dicho, todos los sectores estén en contra de esta propuesta. Yo sí participo de la misma. No más chantajes, no más amenazas, no vamos a seguir agonizando a cuentagotas, sector por sector. No queremos permitir que el orden público se siga deteriorando, y yo apoyaría decididamente que se presente un proyecto de ley al Congreso, que sea aprobado tanto en Cámara como en Senado, y si logramos abrirle paso a un consenso político, difícilmente, creo, la Corte Constitucional podría oponerse a eso. Y qué bueno que en un par de meses estemos convocando para elegir a los nuevos constituyentes. Es que yo creo que el país va por muy mal camino, y si podemos anticiparnos estas controversias que tendrán lugar en el año 2026, pues qué bueno sería. Bueno, Petro... Esa entrevista, pues podemos conversarla, analizarla. A mí me pareció brutal, me pareció escalofriante, porque puede uno ahí como oler el deseo de Vargas Lleras
Él es muy enfático y muy transparente, me parece. Este tipo que es muy sinuoso, en este caso es muy transparente. Para él la idea fundamental de tomar la palabra Petro en esto es poder anticipar y resolver antes todas las discusiones que vienen para el 2026, ¿no? A él le parece que es un problema plebiscitario de su gobierno, que Petro se está exponiendo, y es justamente, creo, lo que le da cierto sentido a este análisis, a este cubrimiento que dice: Petro no encuentra cómo gobernar, le parece que el Estado es estorboso, le parece que hay demasiadas leyes, le parece que su ejecución debería poder hacerse de manera más directa, lo cual es una paradoja, porque al mismo tiempo él solicita que en todo tipo de contratación haya pluralidad de oferentes, ¿no? Porque él considera que esto es el elemento crucial para que no haya corrupción, y al mismo tiempo la pluralidad de oferentes es la que hace que todo proceso de contratación pueda ser más difícil. En fin, ahí hay una cantidad de paradojas sobre el servicio público que me parece que no están tampoco muy explícitas en la conversación. Podemos detenernos en lo de Vargas Lleras si quieres, me parece que es una entrevista... No nos detengamos, a mí también me da un escalofrío, porque es como brutal, escucharlo como un tipo que encontró una ruta. Yo creo que si la conversación frontal con la Fiscalía posicionaba a Barbosa como interlocutor y como opositor, creo que esta propuesta bien perfectamente podría convertir a Vargas Lleras como en un opositor además, con dimensiones. Es una entrevista en la que Néstor Morales llama a una fuente que ya es considerada oposición desde antes, y cuando es la única fuente que abiertamente dice me parece una excelente idea, sí. El mismo Néstor Morales dice... Sí, doctor Vargas, la verdad le confieso, me sorprende su respuesta, porque estoy escuchando de líderes de la oposición, todos en etapa escándalo, diciendo lo que quiere Petro es la reelección, el camino, la puerta que está abriendo el presidente Petro de reforma constitucional es supremamente peligrosa. ¿A usted no le parece, no le asusta ni la reelección, ni la puerta que se abre con un cambio de constitución en Colombia? Lo que me asusta es que sigamos viendo cómo se desmorona el país en el gota a gota diario. Y a mí me encanta ese Néstor Morales titubeando sin saber cómo lidiar con esta propuesta del invitado, pues que porque Vargas Lleras pues al final lleva a ese lugar de, pues si ustedes quieren hacer una asamblea, hagámosla. Y ya va a ver cuánta gente va a apoyar esto, y es como una sentencia de nuevo de la comprensión del pueblo de la que estábamos hablando ahorita. Yo no sé si la oposición sea en este momento lo suficientemente fuerte o esté lo suficientemente cohesionada como para ganar el pulso, pero al mismo tiempo sé que puede ser muchísimo más fácil vender la reversa de muchas de las garantías constitucionales de las cuales nosotros gozamos en este momento, incluyendo, y porque a Petro le importan un culo las feministas, el derecho al aborto, ¿no? Por ejemplo, como las sentencias de la Corte que liberalizan de cosas que podrían caer, claro. La derecha, por supuesto, está encantada con la idea. Y yo creo que Vargas Lleras hace como una especie de doble gambito, porque el man, obviamente, de nuevo, esto que está haciendo Petro es un cañazo, es decir, es un proceso larguísimo. De hecho, cuando pone ya a los Minions a hablar, y obviamente si Gustavo Bolívar se va derecho a su medio favorito, Semana, a decir como no, esto es 2026, 2034, como lo que me diga Petro, yo hago, como no, esto, yo le jalo, y esto pues es una cosa que no inicia el diálogo. Entonces pasamos de lo que parece una imposición concreta y absolutamente tajante a una cosa muy nebulosa, ¿no? Como esto podría ser así. Entonces, lo que hace Vargas Lleras Vargas Lleras ya está graduado de opositor, además está graduado de oráculo por los medios, porque es que a Vargas Lleras le encanta a los periodistas, les encanta desde 2018, les encanta porque es la persona al que le cabe hace la casitas. No, claro, súper carismático. O sea, el carisma lo tiene fenomenal. Carisma, brilla por su carisma. Madre. ¿A Juan le parece carismático? Tiene más gracia un herido, pero le cabe el país en la cabeza, ¿no? Recita decretos de memoria. Él le cabe el país en la cabeza, porque se sabe. hizo casitas. Y pues efectivamente Vargas Lleras es un tipo que sabe que la Asamblea Nacional Constituyente está metida dentro del articulado de la Constitución Nacional de 1991, y dice, pues sí, eso se puede hacer, y él hace de nuevo un doble gambito, y es decir como, listo, hagámosla, no como, vamos a pelear, peleemos, como vamos a medirnos entonces ahora sí, que es lo que usted dice, Juan, de listo, vamos a hacer entonces el plebiscito, ¿no? Como lo único que podría catapultar una
eso no existe, pero una salida temprana del gobierno Petro o una anulación total del gobierno Petro es precisamente ese proceso constituyente que él está proponiendo. Inventado por Petro. Claro, o por el otro lado lo que hace es pone eso y de inmediato el gobierno Petro dice, no, bueno, no, de pronto no, pues lo no, que yo quería decir era, como dice un amigo, así no se le pega a un borracho, no, espéreme un momentito. Y ahí dice, ¿sí ve? Yo, jugando esta mano de póker, le gané ese cañazo a Petro, ¿no? Y posicionarse más como una figura política. De ahí a que la gente que no vote por él cuando daba casas, aparecía en todas las portadas de medios, era el más mencionado, aunque no fuera el primero en las encuestas, vaya a votar por él realmente en unas presidenciales, aunque sea un por siempre presidenciable. Me parece que hay un trecho largo. Claro, ahí estamos ya especulando, estamos especulando sobre una cosa que nos han hecho especular, que no tiene ningún sentido porque aquí nadie está realmente, es decir, mañana cuando el Congreso vuelva y se reúna, tienen tantas cosas apretadas, tienen tantas cosas pendientes, hay tal agenda que nadie realmente está para discutir una ley, porque hay que proponer una ley, ¿no? Una ley ordinaria para... No hay que proponer ninguna ley. Lo que tiene es que hacer un mecanismo y sí tiene que consultarle al Congreso para que ese mecanismo pueda salir, digamos, entre comillas, al público a ser votado. O sea, él tiene que pasar la propuesta al Congreso. Pero esa propuesta voy a hacer no es una ley. Propuesta no necesaria. No es una ley. Una ley es otra cosa. Él pasa la propuesta al Congreso, la tiene que aprobar, se tiene que aprobar por una mayoría que no es fácil, que en este momento no la tiene. Después de eso tiene que salir al público a ser votada y después de eso, en teoría, si la gana, que es muy difícil ganarla, tendría que convocar las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. En medio de eso te falta el control constitucional, antes de votar a la gente. En medio de eso me falta el control constitucional. Que no ha podido sacar el decreto de La Guajira, Mira, la probabilidad de que eso pase es muy baja, pero bajísima. Por decirlo generosamente. O sea, no va a ocurrir. Claro. No va a ocurrir. Y yo siento que en ese primer cubrimiento de los medios pudieron haber sido así de claros de explicarnos que es que esto es difícil, que necesita unas mayorías, que no es simplemente un decreto que sale presidencial y se cae la Constitución y se destruyen las instituciones para siempre, que hay una columna de Andrés Caro en La Silla Vacía, en la que me parece que él, pues, o sea, como que yo entiendo el miedo que da. O sea, yo no creo que el miedo sea desinformación, sino consecuencia de la desinformación y como que lo entiendo. Y veo en esta columna de Andrés, hay una parte en la que él dice, se cumplen los dos grandes miedos de la campaña. Por un lado, fue el mismo día en el que sabemos que Rodolfo Hernández es un corrupto. Y por el otro, ¿cuál será? Lo que plantea pues este analista es el fin de las instituciones. Pero es que es súper ridículo que haya un fin de las instituciones porque Petro habló. O sea, claro, pero entonces ahí lo que yo diría es, si uno está cubriendo este tema, pues llamas a una persona que trabaja en Derecho Constitucional, le preguntas o buscas en la Constitución rapidito y te das cuenta que pasar una Asamblea Nacional Constituyente es un proceso que requiere de unas mayorías que en este momento el gobierno no tiene para sus otras reformas. Ni los petrolivers quieren la Constituyente. Claro. Y es como un poco más fácil que simplemente anunciar el fin de los tiempos, ¿no? Es que Andrés Caro, a mí me parece que el man incurre en mucha desinformación, siendo que él tiene claro todo el mecanismo, que eso es exactamente el punto que yo estaba tratando de hacer al comienzo. Es la misma gente que está explicando lo largo que es este proceso, que es parte de lo que nosotros estamos haciendo en el tiempo de este episodio. Está diciendo también que es una ruptura institucional vía retórica, que no es verdad, cuando nosotros además tenemos experiencias similares, es decir, el plebiscito convocado por Uribe en 2003, que la gente no fue y votó en el momento de su mayor popularidad, es decir, un año después de haber sido elegido presidente con mayorías locas, en un momento de luna de miel, la gente no fue a votarle el plebiscito porque no funciona así, es que eso no funciona así. Entonces, esas reformas constitucionales o esas grandes movidas están siendo cubiertas de una manera distinta en la medida en que estamos claros sobre el mecanismo. Un poco estamos claros en la opinión porque de verdad la gran mayoría de las personas pensamos que es una estupidez monumental y que es una mala idea y que es un disparate, pero el punto de la desinformación consiste en, lejos de atenerse a lo que está escrito en la Constitución, al mecanismo que hay que seguir,
empezar a decir cosas como lo que dice Caro digo por fin porque varias personas han venido advirtiendo desde hace meses que el presidente, frustrado por la inoperancia de su gobierno y porque las otras ramas del poder, ejerciendo sus funciones constitucionales, le han hecho contrapeso a su voluntad, hasta ahí, ¿todo bien? Estaba dirigiéndose ya no a denunciar supuestos golpes blandos y rupturas institucionales imaginarias, sino él mismo a romper la institucionalidad, que eso es lo que es una mentira, porque Petro está haciendo una propuesta que está enmarcada en la Constitución, es una propuesta de nuevo estúpida que él prometió que no diría, de acuerdo, sí, pero todo, sí. Él no está rompiendo nada. Y a tratar de llevarnos a una constituyente, ojo a esto, acaso disimulada en la negociación de paz con el ELN. Uy, pero... Eso es mentira. Destochado eso es y medio. Súper mentira. Perdón, pero además por un asunto de historia, si las FARC, que tenían 3 veces el tamaño del ELN. Y menos problemas. Y que tenían, además, o sea, que alcanzaron a tener, entre comillas, arrinconado al país, entre comillas gigantes, no lograron una asamblea constituyente para ellos. Jamás el ELN va a lograr forzar una constituyente. Y que lo dicen los invitados. Es que o sea, no ni les siquiera interesa. lo quiere, no Pero- está en la agenda, no está en la mesa, no a está veces no puesto en sabemos si negociación. la mesa está en la agenda del ELN. O sea, la agenda está en la mesa está en la agenda, pero en todo caso el ELN no está pidiendo y nunca ha pedido una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, lo máximo que ha llegado el ELN a pedir es una cosa que ellos llaman la Convención Nacional, que ni siquiera está metida pues de la misma manera en el proceso de hoy, que es básicamente reunir sectores de la sociedad para una cosa que le gusta mucho al ELN y a muchos sectores de la izquierda en Colombia, que es para dar la gran discusión. Y en eso pues realmente nadie tiene ningún problema. O sea, reunámonos a dar la gran discusión, no es tan grave, no es tan importante como se cree. dar la gran Mauricio- Es un elemento... Sí, No, y que perdón. Mauricio Jaramillo y Rodrigo Primi en el episodio de A Fondo de María Jimena Duzán, cuando hablan del tema del ELN, pues mencionan es como obviamente estas ventanas de apertura del debate que sí vale la pena tener y que gracias la estamos teniendo. Qué bueno que es el debate, básicamente dicen ellos, cosa que me alegra que es verdad, pero que luego si uno retoma la entrevista de Vargas Lleras en Blue Radio, pues él lo que dice es... Y bueno, también lo dicen muchos analistas, incluido Vargas Lleras, es la Constitución ya tiene los mecanismos para la implementación del proceso de paz. Lo que pasa es que es difícil. Total. ¿Qué vas a cambiar de la Constitución cuando eso ya está aprobado? Además, la reforma que debería haber priorizado Gustavo Petro es la ley 80 de contratación. No es chiste, es verdad. Claro, sí, O sea, sí. es- Pero es porque yo creo que se dio cuenta después de que el Estado era esta cosa gigante que Cuando le él costaba dijo lo trabajo del manejar. enemigo interno, la Claro. gente no lo entendió. La primera vez que él habló del enemigo interno, en realidad estaba hablando de la ley 80 de De contratación. los burócratas. Yo creo que el análisis que Santi hace Pero de la es que columna... Petro, marica, perdón, pero es que Petro es como si dice, hay que acabar con los terroristas. Y todo el mundo, pero ¿cómo así esto es retórica terrorista? No, en realidad me estoy refiriendo a los no huevón. Sí, no podemos tener tanto Petro-explainer, pero como abogado... Pero lo de la ley 80 es un propósito compartido, ¿no? O sea, es terrible. Solamente para ahondar en estas observaciones que hacía Santiago de la columna de Caro, decir que me parece, estoy de acuerdo que es un exabrupto el tema del ELN, sin embargo es algo que se retoma en la columna de Juanita León, en el análisis que ella hace, ampliándolo al sentido de los tribunales de punto final, que sí es una cosa que Petro ha estado pensando. Dice ella, y es que la propuesta de la constituyente va amarrada a la idea de un tribunal de punto final que en el último mes han propuesto los líderes de comunes, Salvador Torre Mancuso y miembros del gobierno. Es una idea que le solucionaría al gobierno la ausencia de una oferta para las organizaciones criminales que forman parte de la paz total e incluso para el ELN. Es decir, no me parece tan descabellado que en el análisis que mucha gente hace, esta paz total, que es un enredo absoluto, que no tiene ni base pies ni jurídica. cabeza, las asambleas constituyentes se puedan leer como esta cosa que entra y resuelve todo de repente, ¿no? Pero Estas ahí- cosas gigantescas, lo cual es parte de su peligro, Claro, digamos. pero y ahí es- Juanita León le sopló al gobierno, porque yo creo que el presidente Petro no Ni tenía siquiera llega tan eso lejos, previsto. ni O siquiera sea, llega tan ni el lejos. presidente Petro, ni Mancuso, ni ninguno de los mencionados ahí tenían ese propósito previsto, y básicamente Juanita León se lo sopló a todos. O sea, porque ni el proceso con el ELN tiene ese alcance, ni
ni las versiones de la JEP de Salvatore Mancuso tiene ese alcance. Es verdad que la paz total en este momento no tiene un piso jurídico para alguien más que no sea el ELN, pero también es cierto que en este momento, digamos, no ha sido la prioridad del gobierno darle un piso jurídico. Entonces, digamos, ¿por qué el gobierno va a ocurrir a la Asamblea Nacional Constituyente? Yo estaría 150% segura que para Gustavo Petro es mucho más importante la pelea en este momento con las EPS que la pelea con el Clan del Golfo. Sí, hay una cosa y es muy a menudo... Metiéndonos en el cerebro de Petro. Cada tanto en la retórica eterna tuitera y el análisis del análisis analítico colombiano, aparece una discusión sobre si la Constitución del 91 es una constitución de derechas. ¿De derechas o de derechos? De derechas. Ok. A mí me parece que es ambas. Es decir, me parece que es ambas simplemente viendo esta discusión. Y de nuevo, no siendo yo una persona de derechas, ni cerquita, me sigue pareciendo que lo que nosotros tenemos, que no es exactamente lo que pasaba en Chile o lo que estaba ocurriendo en Chile con una constitución instaurada desde la dictadura de Pinochet. Esta constitución que nosotros tenemos es garantista, pero al mismo tiempo sí es una constitución que diseña un mecanismo en el cual toda la grandilocuencia de las izquierdas no sirve para un culo, ¿no? Este cuento de la gran conversación y los grandes debates y entonces la gran asamblea, ahí está. Es que precisamente el hecho de que esté ahí es lo que el primer filtro para la reforma constitucional está en la Constitución. Y estos sancocho nacional, gran conversación, grandes debates, diálogo nacional, primer constituyente, quedan absolutamente ahogados en el sistema de política representativa, no en el equilibrio de poderes, sino en la política representativa y la manera como la gente llega. Y eso está más mediado por el Consejo Nacional Electoral, está mediado por la política interna de los partidos, por las reformas políticas que se empeñan en hacer más para transfugismo y para los diseños de financiación de campañas, para los límites de lo que puede o no hacer un político, que para la representatividad de cara al tan mentado pueblo colombiano, que tal vez sí sea de derechas la Constitución. O sea, yo soy un defensor de la Constitución del 91, le hicimos un especial en Capital Sonoro, lo que sea, me parece que ahí está visto cómo sí definitivamente es una Constitución que está planeada para que el sistema siga muy igual. Es muy difícil instalar reformas duras. Es muy difícil instalar reformas radicales o drásticas. Sobre todo si se hace con torpeza. Pero incluso exacto, sobre todo si se hacen con torpeza, pero además es muy difícil instalarlas si uno, o sea, incluso las que son absolutamente necesarias, incluso las que están absolutamente probadas que se necesitan. Pensiones. Como la pensional. Exactamente, como la pensional. Pero Ahora, que Petro decida gastarse su capital político, y esto es un punto que ya pasa de la Constitución a volver a la misma vaina que he dicho 700 veces, en una reforma a la salud tan incompleta, tan viciada en sus ángulos de mirada sobre el sistema de salud, que mucha gente defiende por ser una reforma que incluye a lo rural, pero que mucha gente la ataca precisamente por la manera en que desvé el problema de lo rural versus la del sistema de salud en la ciudad, que podría ser resuelta con una serie de medidas que nada tiene que pasar por una reforma de 300 puñeteras páginas, ¿no? Llena de retazos y con un ministro de salud las patadas, que disvaría dos ministros en a la salud. Público. Última semana de marzo. Ya viene abril, la legislatura se empieza a acabar, 2 días cruciales que se iba a discutir la reforma pensional. Angélica Lozano lo pone de presente. Los 2 días se perdieron y ahí son horas los que se necesita para poder debatir la reforma pensional, para poder avanzar, y esta misma vuelve a pasarle lo mismo que le pasa a este gobierno siempre. Sus propias discusiones opacan sus propios propósitos puntuales. Hay una reforma pensional en el Congreso y se perdieron 2 días cruciales. Se acabó marzo, porque es que mañana se acaba marzo. Pero esa solo era la buena reforma. ¿Por qué? ¿Por el tema de la Asamblea
Asamblea Claro, Nacional. aquí está. La reforma pensional está contra, leo un trino de Angélica Lozano, está contra el tiempo. De hecho, yo lo veo hundida por tiempos, pues no se ha comenzado a discutir ni ha habido su comisión. Y son muchas proposiciones y discusiones de fondo sobre los 22 artículos diferentes que hay entre ambas ponencias. La sesión de ayer y hoy, lunes y martes, es sobre el llamado constituyente. Es decir, le quitaron 2 sesiones urgentes, cuestión de horas, al proyecto de reforma pensional. Un proyecto que tiene todas las posibilidades de pasar porque hay un mediano consenso. Y esa es la que sale, o sea, esa es la reforma, digamos, esa es la reforma bien hecha y seria que tiene el gobierno. Después de eso está la laboral y de últimas está la de salud, pero pues uno siempre tiene la tendencia como padre de familia a pegarse pues del hijito desvalido. Sí, puede ser. Y existe además dos reformas propuestas a la educación, una a la ley 30 y otra que es la ley a los colegios públicos, y hay otra que es la reforma a la justicia, que es crucial para resolver varios problemas que nosotros tenemos con el sistema punitivo colombiano, que está generando bloqueos y que tiene además encima un estado de cosas inconstitucional. Y a este ruido de una Asamblea Nacional Constituyente, justo uno de los elementos claves en la entrevista a Vargas Lleras es cómo él enfatiza que está dispuesto a lanzarse, se pone ahí de gallito a decir vamos allá, y uno de sus frentes de conversación es esa reforma a la justicia. Entonces ahora, Claro. porque él está en esa comisión, y entonces él dice, me pusieron una comisión, estamos discutiendo esto y ahora resulta que el camino es otro, es una asamblea, vamos por ella porque la reforma a la justicia necesita hacerse. Entonces ahora puedo calcular que cuando en próxima legislatura, en julio, presenten esta reforma, de pronto la van a ensuciar con esta misma conversación. Un mugre que se inventa el gobierno. Claro que la parte que nos sorprende es la parte de Vargas Lleras quiere lanzarse. Ah, no, claro. No, y entonces pues siento es que hay como una es historia. el bungee jumper de la política colombiana. Hay una historia que varios analistas recogen en estos 4 días que tiene que ver con que, bueno, obviamente esta es una historia que le da más beneficio a la oposición que a Petro, claramente. Dicen como les cayó como anillo al dedo, gran frase, porque sí es exactamente cómo funciona. Y no solamente por crear esta imagen sencilla de nos vamos a convertir en Venezuela, que les dijimos que iba a pasar y que de ahí se construyen una cantidad de historias y narrativas también alrededor de la presidencia. La promesa autocumplida. Sino también creo que hicieron buenos análisis explicando cómo una Asamblea Nacional Constituyente también puede ser interesante para un sector de la derecha que quiere eliminar espacios de minorías y garantía de derechos. Y ahí es donde uno no se pregunta eso. Que es lo que los que siempre hemos protegido la Constitución, siempre es como, no, pero no se metan con la Constitución, que es lo que nos mantiene con estas garantías. De repente, cuando sale Vargas Lleras, creo que le plantea a los analistas y muchos artículos eso, cosa que yo no había tenido en cuenta hasta que lo leí. Entonces, pues me pareció que los medios hicieron como su trabajo en hacer ese balance. Y yo solo para cerrar quería ver esto cómo lo trataron internacionalmente. Pues hay un proyecto que se llama La Base, que tiene como un análisis de crítica de medios desde España, que tienen una clara agenda política, pero a mí me parecían ya también como a un punto de cuando ya estás haciendo crítica constante a lo que se está haciendo acá en Colombia, que ya era un poco exagerado. Entonces lo que decían estos analistas, obviamente cogiendo estos titulares que son desinformantes, pero que también son desinformantes a causa de lo que ya hemos hablado durante todo el episodio, básicamente en el exterior o quienes están apoyando cualquier propuesta que diga el presidente Petro, también hacía creer dentro de la misma forma en la que ellos lo narraran, que era entonces cualquier idea que el presidente está bien y simplemente hay oposición destruyéndolo. Con su locura de la constituyente, Petro pone en riesgo la democracia. Está solo, es un mentiroso y un ególatra que solo quiere perpetuarse en el poder. Es un tirano y un dictador, como Chávez, como Castillo, como Hitler. Este vendría a ser un resumen bastante literal del que está siendo el discurso de la oposición mediática al gobierno de Gustavo Petro, que ha salido en tromba a atacar la propuesta del presidente de promover una Asamblea Nacional Constituyente como vía para que el soberano, que es el pueblo, haga valer su voluntad por encima de toda la red de intereses creados que trabaja para que el programa de cambio que votaron los colombianos no pueda llevarse a cabo. Y si pensáis que... Y en este caso es como, no, la Asamblea Nacional Constituyente no está bien. ¿Dijeron que no estaba bien? No, que dijeron que estaba muy bien. Es como Petro está queriendo implementar un cambio y ustedes no lo quieren dejar. La base lleva, lo hemos comentado aquí. Y eso yo quería ponerlo porque sé que muchos de nuestros oyentes les gusta mucho el trabajo que hace la base. A veces hacen análisis muy divertidos, yo lo sigo. Pero digo, en este caso sí siento que llevaron ese nivel
a otro tipo de análisis en el que la reforma a la salud es perfecta y lo que pasa es que los medios quieren tumbarla, y la idea de la Asamblea Nacional Constituyente es perfecta y los medios quieren hacerle oposición, cosa que no es así y que causa, al menos para quienes consumen este contenido en el exterior, unas ideas que no son precisas. No. Como diría el profesor Gamero, falta autocrítica. Pero sí, obviamente que Juan Diego Quesada use la palabra shock es fuerte, sí, pero sí es shock porque es que es la herramienta narrativa más fuerte con la que se le hace crítica al presidente de este país, que es el miedo a la reelección. Yo me quedo con eso, una propuesta innecesaria, poco práctica, desafortunada, que trajo un debate que no valía la pena, que atrasó otros. ¿Ustedes con qué creen que se queda la gente? Yo no sé con qué se queda la gente. Yo creo que con esta enorme confusión, en esta Petro reelección. en este ir llenando de lodo el propio pantano. A mí hay una idea que me gusta mucho y está en el penúltimo párrafo del texto opinión de León Valencia. Maravilloso. Que dice: la historia ha dado una vuelta. El siglo XXI ha cambiado el papel de la izquierda. La izquierda tenía como misión conquistar los cambios sociales, producir las reformas necesarias para superar la inequidad. Ahora la izquierda tiene la doble misión de alcanzar la justicia social y de defender a la vez las instituciones democráticas, esas que les parecen a veces como inútiles para las transformaciones. Esas instituciones democráticas de la ofensiva de la ultraderecha para arrasar con la democracia. Exacto. Es importante que la izquierda colombiana entienda a cabalidad este doble y enorme reto. Y es un poco lo que está en el análisis de Jaramillo también. Y es, esta no es la derecha del 91. También, incluso. Esta no es la derecha del 91, la derecha que yo en la elección presidencial llamaba derecha ilustrada. Esta es una derecha que está montada en un discurso global de reducir los derechos de la gente. Exacto. Porque la economía de mercado, el capitalismo, distintas fuerzas globales se han dado cuenta que esta cosa como de que todo el mundo tiene que tener derechos es un despropósito, y esa derecha, muchísimo más peligrosa, es una derecha a la que esta discusión de una Asamblea Nacional Constituyente, y por eso se le huele el olor de felicidad a Vargas Lleras, les encanta. Y haber abierto este boquete de parte de Gustavo Petro es como de una estupidez de un tamaño que apenas creo que él se está dando cuenta. Claro, y que digan como hay muchísima desinformación cuando quienes lo propician es el mismo gobierno, porque él dice una cosa que luego los miembros de su oficina de comunicaciones dicen otra, que luego cuando uno lee el ABC de la Asamblea Nacional Constituyente que muchos medios retoman dicen otra, y es como... También es muy difícil para los medios saber qué demonios dijo el Ejecutivo estos 4 días. Y eso es muy desinformante también. Empieza a tener razón esa derecha que dice es que él quiere provocar el caos. La entrevista del Tiempo empieza con esa idea, y es que el primer error en la manera como están entendiendo este debate, como lo propongo, y es como entonces propóngalo con claridad, hijueputa. O sea, no es como... Y ahora es explícito este episodio. Es como, hay un elemento constante en la entrevista del Tiempo y es, no me entendieron, no están entendiendo cómo estoy haciendo la propuesta, y es como, no, de verdad otra vez, estás diciendo que ese lugar que ocupaste, el lugar del poder del Estado, no es suficiente para las transformaciones. Entonces necesitas transformar la Constitución a través de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, lo cual, no sé, es difícil para la gente entender, es como muy paradójico. Claro, y les lo que decía Laura ahorita, y es como... Pues trabájalo, ¿no? Pues claro. Es difícil, pero pues el poder ahora está ahí. Es entendible. Sí, yo entiendo la frustración, pero también me parece de un desprecio monumental toda la historia de estos 30 años, de la cantidad de movilización social y de toda la sangre que le ha costado a tanta gente tratar de construir país dentro de este marco. Un marco que él lo elige presidente y luego llegan a decir que es insuficiente porque hay unos burócratas. No, un poquito de coman mierda. No, mira, yo creo que la angustia o la frustración del presidente es real, o sea, es decir, su frustración es real y su frustración tiene un sustento, porque nosotros también teníamos, que creo que ahí todos los analistas, las personas en general, teníamos una sobrevaloración del rol presidencial. O sea, estábamos tan acostumbrados a decir que Colombia es presidencialista, que parecía le un poder otorgábamos omnipotente, sí, al presidente unos poderes omnipotentes que realmente no tenía. Por Entonces, fortuna. cuando llega, sí, afortunadamente en cosas, y en otras uno dice... Carajo, o sea, hay unos poderes en la sombra, en eso yo creo que también Petro tiene la razón, o sea, los poderes en la sombra existen, el sistema político en la sombra existe, no hay nada bueno que yo le pueda atribuir a esta clase política colombiana y a todo lo que ha hecho con la propia Constitución del 91, y con todo eso en la mesa es una muy mala idea la Asamblea Constituyente, o sea, eso es cierto, y también es cierto que es una muy mala idea de Gustavo Petro haber soltado la Asamblea Constituyente como una propuesta.
y justo en ese momento y justo cuando existe la posibilidad de por lo menos meter 2 de 3 propuestas de reforma que efectivamente el país necesita. O sea, nosotros estamos en el jopo de la OCDE, así como para retomar tu lenguaje fresco e inclusivo, en el jopo de la OCDE. Inclusivo. Coman mierda, inclusivo. Coman mierda, inclusivo. Inclusivamente. En el jopo de la OCDE en reforma laboral, o sea, tenemos muy malas condiciones laborales, tenemos un muy mal régimen pensional, la gente... No pensiona a nadie. Todo eso es cierto y en realidad Gustavo Petro desperdició los mangos bajitos por meterse a coger una fruta que estaba tal vez muy alta y que pudo tener, digamos, un proceso mucho más amplio, digamos, plantearlo a un muy largo aliento, pero eso hubiera sido muy contrario al carácter específico de Gustavo Petro, porque más allá de él no hay nadie. Gente, si les gustó este episodio y además quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Además, entren a presunto.com/donaciones y hagan parte de nuestra campaña. Vamos avanzando en cada uno de los episodios. Y si no pueden, compártanlo. Es la mejor manera de crecer. Algunas plataformas les permiten además dejar comentarios que podemos publicar. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos, yo, con el análisis de Santiago Rivas, yo, María Paula Martínez, yo, Juan Álvarez y Andrés Páramo. Presente. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez y yo, y nuestra asistente de producción es Paula Villán. Desde Sillón Estudios, Jennifer Ababunza coordina toda la producción de donaciones. Si ustedes quieren hacer parte, con su ayuda podremos financiar este proyecto en la meta inicial, pero también en todos los sueños que tenemos para 2024. Al mismo tiempo, en esa página pueden encontrar el link a nuestro ingreso a Discord. Es un botón muy grande que dice Únete, es fácil encontrarlo. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y además pueden dejar comentarios. Cada vez que lo hacen, nos ayudan a llegar a más gente. Presunto Podcast es un proyecto producido en Sillón Estudios, una red de podcasts independientes donde además pueden encontrar otros shows. Gracias a ustedes por escucharnos y la próxima semana esperen un nuevo episodio.